Hola, buen día. Continuando con el capítulo 3 del libro, en esta ocasión tenemos algunas propiedades de los vectores que usted posiblemente ya estudió previamente en la clase de vectores y matrices. Algunas de estas propiedades y conceptos importantes tenemos, por ejemplo, la igualdad de dos vectores, en donde si tenemos los vectores A y B, por ejemplo, estos dos se podrían definir como iguales si tienen la misma magnitud y si apuntan en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, tenemos la figura 3.5 en donde tenemos cuatro vectores que podemos ver que aparentemente tienen la misma magnitud en cuanto al tamaño de la flecha y tienen la misma dirección, apuntan en la misma dirección aparentemente perpendicular entre ellos. Otro concepto importante, hablando de operaciones con vectores, es la suma de dos vectores, de dos o más vectores, en donde aquí tenemos un tercer vector que es el vector resultante de la suma, por ejemplo, del vector A y el vector B. Y este vector resultante, como usted recordará de vectores y matrices, se dibuja desde el origen de A hasta la punta del segundo vector, en este caso que es B. Otros conceptos importantes son las leyes conmutativas de la suma de vectores y las leyes asociativas de la suma, por ejemplo. También tenemos el concepto de negativo de un vector, en donde el negativo de un vector es aquel vector que al sumarle, por ejemplo, al sumarle el vector A, nos da 0. ¿Y esto qué significa? Que ese vector que necesitamos para sumarle a A y que nos dé 0 debe ser el vector negativo de A, como podemos ver por acá. También tenemos algunas operaciones de resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Como puede ver, son varias propiedades y conceptos que no vamos a abordarlas todas en este momento. Sin embargo, más adelante, si necesitamos, por ejemplo, para algún tema específico de física, abordar, por ejemplo, la multiplicación de un vector por un escalar, vamos a revisarlo nuevamente. En esta ocasión nos centraremos en un ejemplo del uso de la suma de vectores, en donde encontraremos un vector resultante, como vamos a ver más adelante. El ejemplo lo tenemos por acá y nos dice, un automóvil viaja 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste, como se muestra en la figura. Por acá ya dibujamos un esquema que nos ilustra este recorrido del automóvil. ¿Qué nos piden al final? Encuentre la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Para orientarnos, tenemos los puntos cartesianos, como aparecen en la brújula, en donde tenemos el punto norte, el sur, el este y el oeste. Y de esta forma nos vamos a orientar en nuestro sistema de coordenadas, como podemos ver acá, en donde tenemos en el eje de las X kilómetros y en el eje de las Y kilómetros, ya que estamos hablando de recorrido y de desplazamiento. Como primer punto podemos ver que este automóvil viajó 20 kilómetros al norte. Entonces tenemos este vector al que denominaremos A. Posteriormente se desplazó o se movió 35 kilómetros en dirección 60 grados noroeste. Si nos ubicamos en la brújula, podemos ver que hablamos del segundo cuadrante. Por lo tanto, esta es la dirección, esta es el segundo recorrido que realizó este automóvil. 35 kilómetros, asumiendo que esta medida es 35 kilómetros, y con una dirección, podemos ver, de 60 grados en dirección noroeste. Luego nos están pidiendo encontrar la magnitud y dirección del desplazamiento resultante, para lo cual si tenemos el vector A y el vector B, podemos encontrar un tercer vector que tenemos por acá, al que denominaremos el vector resultante, que va a ser derivado de la suma de A más B.
En este caso particular, lo vamos a analizar haciendo uso de trigonometría para encontrar la magnitud y la dirección de este vector resultante. Entonces tenemos aquí un triángulo, como usted puede ver, en donde tenemos por acá un ángulo externo y por aquí tenemos un ángulo interno al que denominaremos teta. Entonces, aquí tenemos a teta, vamos a ver, el ángulo teta. ¿Y cuál es cuánto mide el ángulo teta? Como usted recordará de trigonometría, aquí tenemos una línea recta. Por lo tanto, esta es media circunferencia. Todo este ángulo sería media circunferencia, es decir, 180 grados. Y si conocemos la medida de uno de los ángulos que tenemos acá, podemos encontrar fácilmente la medida de teta. Es decir, teta es igual a 180 menos 60. Y con esto sabemos que teta mide 120 grados. Conocemos entonces la magnitud del vector A, que es 20 kilómetros. Conocemos la magnitud del vector B. Queremos encontrar el ángulo para conocer la dirección del vector resultante y también queremos encontrar la magnitud de este vector resultante. Entonces, si usted recuerda de trigonometría, tenemos una ley de los cosenos que nos relaciona precisamente cada uno de los lados de un triángulo no equilátero con su ángulo opuesto. A modo de recordatorio, vamos a buscar el documento. Y como podemos ver en la ley de los cosenos, les decía que nos relaciona los lados de un triángulo no equilátero con los ángulos que tiene dicho triángulo, con los ángulos internos. De tal forma que tenemos, por ejemplo, el lado C. Si queremos encontrar la magnitud de este lado C, tendríamos que el lado C es igual a la raíz cuadrada, para eliminar este cuadrado de acá, del lado A, conociendo el lado A, al cuadrado más el lado B al cuadrado, menos 2 veces el producto de ambos, A por B, por el coseno del ángulo opuesto al lado que queremos encontrar. Entonces, precisamente esta es la ley que vamos a utilizar para encontrar, en este caso, el vector R. De tal forma que nos quedaría la magnitud del vector R es igual a que aquí vamos a tener una raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de acá. Y tendríamos que el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces la magnitud de A por B por el coseno de teta. Todo esto en raíz para poder eliminar este cuadrado que tenemos por acá. Ya lo eliminamos. Y posteriormente vamos a introducir cada uno de los valores que necesitamos y realizar el cálculo para obtener la magnitud de este vector resultante. Ya tenemos por acá los datos introducidos en la fórmula para poder encontrar la magnitud del vector resultante. Tenemos entonces que la magnitud del vector A son 20 kilómetros que se desplazó inicialmente al norte al cuadrado más la magnitud del vector B, 35 kilómetros al cuadrado, menos 2 veces el producto de ambas magnitudes A por B por el coseno de teta, que en este caso hablábamos que teta debe ser el ángulo opuesto al lado que queremos encontrar. En este caso es teta, igual a 120 grados. Recordándole que es importante que usted verifique en su calculadora que ésta se encuentre en grados y no en radianes para que pueda obtener una respuesta acertada. Por lo tanto, en el caso de esta calculadora que tenemos por acá, que es la
la Casio FX 9860G SD, tenemos que con Shift, menú, podemos ver por acá, si nos desplazamos, que para medir los ángulos se encuentra en radianes. Y tenemos que convertirlo o pasar esta medida a grados para utilizar la medición en grados. Entonces hacemos el cambio y también nos da la opción de radianes o de gradientes. En este caso necesitamos grados. Luego introducimos nuestros datos en la calculadora para obtener el resultado. Igual usted tiene la libertad de hacerlo por partes o de hacerlo, introducir los datos de un solo en la fórmula. Aquí nos faltó la raíz cuadrada de todo esto. Luego, al realizar estos cálculos, obtenemos el siguiente resultado. Tenemos entonces que la magnitud de este vector resultante es 48.218 kilómetros. Quiere decir que esto fue lo que se desplazó, la cantidad de kilómetros que se desplazó en dirección noroeste. Ahora necesitamos conocer el ángulo beta para poder determinar la dirección en la que se movió este automóvil. Para lo cual tenemos otra propiedad que vamos a necesitar, otra ley que vamos a necesitar hablando de triángulos. Usted recordará en la ley de los senos que nos relaciona, vamos a buscarlo por acá, nos relaciona, por ejemplo, si tenemos este triángulo no rectángulo, nos relaciona el lado A entre el seno del ángulo opuesto a este lado, es decir, el seno de alfa en este caso. Y esto es igual a la magnitud del lado B entre el seno del ángulo opuesto, de su ángulo opuesto. Y a su vez es igual a la magnitud de C entre el seno de su ángulo opuesto. Por lo tanto, aplicando esta ley a nuestro caso particular, vamos a tener que el seno de la magnitud del vector resultante, perdón, la magnitud del vector resultante entre el seno de teta, que es su ángulo opuesto, va a ser igual a ¿qué? A la magnitud del vector B entre el seno de beta. Y de ahí despejamos para beta para obtener esa dirección. Entonces tenemos por la ley de los senos que la magnitud de R, dijimos, la magnitud de R entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso teta, es igual a la magnitud de B entre el seno de beta. Tenemos R por el seno de beta es igual a B por el seno de teta. Luego tenemos que el seno de beta es igual a la magnitud B por el seno de teta entre la magnitud del vector resultante. Posteriormente, para encontrar el ángulo beta, tendríamos que aplicar seno inverso de B por el seno de teta entre R. Luego, introducimos los diferentes datos que tenemos ya conocidos para encontrar cuánto mide este ángulo, es decir, cuánto es la orientación en dirección noroeste que se movió o que se desplazó el automóvil que estamos estudiando. Al final tenemos que la medida del ángulo beta es de 38.9 grados dirección noroeste. Eso significa que, como respuesta, el automóvil del ejercicio se desplazó, ¿cuánto? 48.218 kilómetros en dirección ¿qué?
38.9 grados al noroeste. Y de esta manera concluimos el ejemplo que estamos realizando.